Teilhard de Chardin. El fenómeno humano. Primero. La previda. Capítulo 1. La trama del universo. Desplazar un objeto hacia atrás en el pasado equivale a reducirlo a sus elementos más simples. Recorridas tan lejos como sea posible en la dirección de sus orígenes, las últimas fibras del compuesto humano van a confundirse ante nuestros ojos con la trama misma del universo. La trama del universo, este residuo último de los análisis cada día más profundos de la ciencia. Yo no he desarrollado mediante ella, para saberlo describir de una manera digna, este contacto directo y familiar que establece la gran diferencia que existe entre el hombre que ha leído y el que ha experimentado. Y sé también el peligro que presenta el uso, como materiales de una construcción que uno quisiera duradera, de aquellas hipótesis que, dentro de la opinión misma de quienes las lanzan, no pueden durar más que una mañana. En su mayoría, las representaciones actualmente admitidas del átomo son, en manos del sabio, un simple medio gráfico y transitorio de realizar la agrupación y de comprobar la no contradicción de los efectos cada día más numerosos puestos de manifiesto por la materia, efectos muchos de ellos que no tienen aún, por otra parte, ninguna prolongación visible en el hombre. Naturalista más que físico, evitaré naturalmente el extenderme y apoyarme indebidamente sobre estas arquitecturas tan complicadas y tan frágiles. Como contrapeso, bajo la variedad de las teorías que cabalgan unas sobre otras, nace un cierto número de caracteres que reaparecen obligatoriamente en cualquiera de las explicaciones propuestas para el universo. De esta imposición definitiva, en la medida en que expresa las condiciones inherentes a toda transformación natural, incluso viva, es de la que debe partir necesariamente y de la que puede hablar decorosamente el naturalista comprometido en un estudio general del fenómeno humano. 1. La materia elemental. La trama de las cosas tangibles, observada desde este ángulo particular y tomada inicialmente en su estado elemental, entiendo por ello en un momento, en un punto y en un volumen cualquiera, se revela ante nosotros, con una insistencia creciente, como radicalmente particular, esencialmente aglutinada no obstante, y en fin, prodigiosamente activa. Pluralidad, unidad, energía. He aquí las tres caras de la materia. A. Pluralidad, en primer lugar. La atonicidad profunda del universo aflora bajo una forma visible en el terreno de la experiencia vulgar. Se refleja en las gotas de la lluvia y en la arena de los desiertos. Se prolonga en la multitud de los seres vivientes y de los astros. E incluso se lee en la ceniza de los muertos. El hombre no tuvo necesidad del microscopio ni del análisis electrónico para darse cuenta de que vivía rodeado y soportado por el polvo. Pero para contar y describir los granos de este polvo hacía falta nada menos que la paciente sagacidad de la ciencia moderna. Los átomos de Epicuro eran inertes e indivisibles. Y los mundos ínfimos de Pascal podían tener todavía sus fisuras. Hoy hemos superado con mucho, en certeza y en precisión, este estadio de la adivinación instintiva o genial, ilimitado en degradación. Semejante a esos minúsculos caparazones de diatomeas cuyo dibujo se resuelve casi indefinidamente, mediante aumentos cada vez mayores, en un dibujo nuevo. Cada unidad más pequeña de materia tiende a reducirse, mediante el análisis de nuestros físicos, en algo todavía más finamente granulado que ella misma. Y a cada nueva etapa así descendida hacia el empequeñecimiento dentro del número cada día mayor, la figuración total del mundo se renueva y se difumina. Ultrapasado un cierto grado de profundidad y de dilución, las propiedades más familiares de nuestros objetos, luz, color, calor, impenetrabilidad, pierden su sentido. De hecho, nuestra experiencia sensible se condensa y flota sobre un enjambre de indefinibles. Vertiginoso en número y en pequeñez, el sustrato del universo tangible se va disgregando sin límites hacia abajo. B. Fundamental unidad. Ahora bien, cuanto más fisuramos y pulverizamos artificialmente la materia, tanto más deja ver ante nosotros su fundamental unidad. Bajo su forma imperfecta, aunque también más simple que podamos imaginar, esta unidad se traduce por una sorprendente similitud entre los elementos hallados. Moléculas, átomos, electrones, estas entidades minúsculas, sea cual sea su orden de magnitud y su nombre, manifiestan, por lo menos a la distancia desde la que las contemplamos, una identidad perfecta de masa y de comportamiento.
en sus dimensiones y en sus operaciones parecen sorprendentemente calibradas y monótonas. Como si todas las irisaciones de superficie que dan encanto a nuestras vidas tendieran a apagarse en profundidad. Como si la trama de toda trama se resolviera en una simple y única forma de sustancia. Así, pues, unidad de homogeneidad. Encontraríamos natural atribuir a los corpúsculos cósmicos un radio de acción individual tan limitado como sus propias dimensiones. Ahora bien, resulta evidente, por el contrario, que cada uno de ellos no es definible más que en función de su influencia sobre todo cuanto existe a su alrededor. Sea cual sea el espacio en el que le supongamos situado, cada elemento cósmico llena enteramente con su radiación el volumen total de su espacio. Por estrechamente circunscrito que esté, pues, el corazón de un átomo, su dominio es coextensivo, por lo menos virtualmente, al de cualquier otro átomo. Propiedad realmente extraña que volveremos a encontrar más adelante, hasta en la molécula humana. Y hemos añadido también unidad colectiva. Los innumerables focos que se reparten en común un volumen dado de materia no son, sin embargo, independientes unos de otros. Algo los entrelaza entre sí, haciéndolos solidarios. Lejos de comportarse como un receptáculo inerte, el espacio que llena su muchedumbre actúa sobre ella a la manera de un medio activo de dirección y de transmisión, en cuyo seno se organiza su pluralidad. Simplemente adicionados o yuxtapuestos, los átomos no constituyen todavía la materia. Los engloba y los cimenta una misteriosa identidad, con la que choca nuestro espíritu, pero a la que finalmente se ve forzado a ceder. La esfera por encima de los centros, recubriéndolos. A lo largo de estas páginas, en cada nueva fase de la antropogénesis, nos volveremos a encontrar con la realidad inimaginable de las interrelaciones colectivas contra las cuales deberemos luchar incansablemente hasta que lleguemos a reconocer y a definir su verdadera naturaleza. Baste, en este momento inicial, englobarlas bajo el nombre empírico que la ciencia utiliza para su principio común inicial, la energía. C. La energía, es decir, la tercera de las caras de la materia. Con esta palabra, que traduce el sentido psicológico del esfuerzo, la física ha introducido la expresión precisa de una capacidad de acción, o más exactamente aún, de interacción. La energía es la medida de lo que pasa de un átomo a otro en el curso de sus transformaciones. Así, pues, poder de interrelación, aunque también, dado que el átomo parece enriquecerse o agotarse durante este intercambio, valor de constitución. Desde el punto de vista energético, renovado por los fenómenos de radiactividad, los corpúsculos materiales pueden ahora ser tratados como los depósitos pasajeros de una potencia en concentración. La energía, nunca aprendida de hecho en su estado puro, sino siempre en un estado más o menos granuloso, incluso en la luz, representa actualmente para la ciencia la forma más primitiva de la rama universal. De ahí esa tendencia instintiva de nuestra imaginación a considerarla como una especie de flujo homogéneo, primordial, en el cual todo cuanto existe en el mundo que posea una figura no sería más que un conjunto de torbellinos fugitivos. El universo, desde este punto de vista, hallaría su consistencia y su unidad definitiva en el extremo de su descomposición. De esta manera se sostendría desde abajo. Retengamos las comprobaciones y las medidas indiscutibles de la física. Pero evitemos someternos demasiado a la perspectiva de equilibrio final que parecen sugerir. Una observación más completa de los movimientos del mundo nos obligará poco a poco a darle la vuelta, es decir, a descubrir que si las cosas sostienen y se sostienen no es más que a fuerza de complejidad, desde arriba. 2. La materia total. Hasta ahora hemos contemplado la materia en sí misma, es decir, en sus cualidades y en un volumen cualquiera, como si en realidad nos fuera factible aislar de ella un solo fragmento y estudiar este fragmento aisladamente del resto. Es hora ya de considerar que este procedimiento es un puro artificio del espíritu. Considerada en su realidad física y concreta, la trama del universo no puede ser desgarrada. Es ella, sin embargo, la que, como una especie de átomo gigantesco, y considerada en su totalidad, forma, fuera del pensamiento en el que se centra y se concreta en el otro extremo, la sola realidad indivisible. La historia y el lugar de la conciencia en el mundo resultarán incomprensibles para quien no haya visto de antemano que el cosmos en el que el hombre se haya comprometido constituye, de acuerdo con la integridad indiscutible de su conjunto, un sistema, un totum y un quantum, un sistema, por su multiplicidad.
un totum, por su unidad, un quantum, por su energía. Los tres, por lo demás, situados en el interior de una esfera ilimitada. Vamos a intentar explicarlo. A. El sistema. Dentro del mundo, el sistema es inmediatamente perceptible a con acento agudo cualquier observador de la naturaleza. La ordenación de las partes del universo ha sido siempre para los hombres un motivo de sorpresa. Ahora bien, esta ordenación se va descubriendo cada día como más sorprendente, a medida que le es posible a nuestra ciencia la realización de estudios más precisos y más penetrantes de los hechos. Cuanto más entramos en lejanía y en profundidad en la materia, por medios nacidos de un poder en constante crecimiento, tanto más nos confunde la interrelación de sus partes. Cada elemento del cosmos está positivamente entretejido con todos los demás, por debajo de sí mismo, gracias al misterioso fenómeno de la composición que le da subsistencia desde el extremo de un conjunto organizado, y por encima, gracias a la influencia experimentada por efecto de las unidades de orden superior que la engloban y dominan para sus propios fines. Es imposible romper esa red, imposible aislar una sola de sus piezas sin que se deshilache toda ella y se deshaga por todos sus extremos. Mirando a nuestro alrededor hasta donde alcanza nuestra vista, el universo se sostiene por su conjunto. Y no existe más que una sola manera realmente posible de considerarlo, es la de considerarlo todo él como un solo bloque. B. El totum. Ahora bien, dentro de este bloque, si lo consideramos de una manera más atenta, nos damos cuenta inmediatamente de que existe algo más que una simple superposición de relaciones articuladas. Quien dice tejido, red, piensa enseguida en una retícula homogénea de unidades semejantes entre sí, que es quizá imposible de seccionar de hecho, pero basta haber reconocido su elemento y definido sus leyes para dominar el conjunto y vislumbrar la continuación, por medio de repeticiones, cristal o arabesco, ley de repleción valedera para todo un espacio, pero que en una sola malla se encuentra ya concentrado todo él. Nada existe de común entre esta estructura que acabamos de ver y la de la materia. Dentro de órdenes de magnitud diversos, la materia nunca se repite en sus combinaciones. Por comodidad y por simplicidad nos complacemos a veces en figurarnos el mundo como una serie de sistemas planetarios que se superponen y que se escalonan desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande, una vez más los dos abismos de Pascal. Pero esto no es más que una ilusión. Los envolventes de que se compone la materia son radicalmente heterogéneos entre sí. Círculo, todavía nebuloso, de los electrones y de otras unidades inferiores. Círculo, mejor definido, de los cuerpos simples donde los elementos se distribuyen en función periódica del átomo de hidrógeno. Círculo, más lejano, de las inagotables combinaciones moleculares. Y por fin, por un salto o por un retorno de lo ínfimo a lo inmenso, el círculo de los astros y de las galaxias. Estas múltiples zonas del cosmos se engloban sin imitarse, de manera que no nos sería posible pasar de una a otra por un simple cambio de coeficientes. Aquí no existe una reproducción del mismo motivo, ni siquiera a escala diferente. El orden, el dibujo, no aparecen más que en el conjunto, la trama del universo es el universo mismo. Así, afirmar que la materia constituye un bloque o un conjunto no es decir lo suficiente. Tejida en una sola pieza, siguiendo un solo y mismo procedimiento, pero que de un punto a otro nunca se repite, la trama del universo corresponde a un solo modelo, constituye estructuralmente un todo. C. El quantum. Y ahora, si es cierto que la unidad natural de espacio concreto se confunde con la totalidad del espacio mismo, debemos intentar una redefinición de la energía en relación con el espacio total. Esto nos llevará a dos conclusiones. La primera es que el radio de acción propio de cada elemento cósmico debe ser prolongado en línea recta hasta los confines últimos del mundo. Toda vez que el átomo, según decíamos antes, es naturalmente coextensivo a todo espacio en el que se lo sitúa, y dado que, por otra parte, tal como acabamos de ver, el espacio universal es el único que existe, nos es forzoso admitir que es esta inmensidad la que representa el campo de acción común a todos los átomos. Cada uno de ellos tiene como volumen el de todo el universo. El átomo no es ya el mundo microscópico y cerrado que quizá nos imaginábamos. Es el centro infinitesimal del mundo mismo. Extendamos por otra parte nuestra mirada al conjunto de los centros infinitesimales que se reparten en la esfera universal. Por indefinible que sea su número,
constituyen por su gran multitud una agrupación con efectos precisos. Y ello por causa de que el todo, puesto que existe, debe expresarse en una capacidad global de acción cuya resultante parcial encontramos, además, en cada uno de nosotros. De esta manera nos vemos conducidos a buscar y a concebir una medida dinámica del mundo. No hay duda de que el mundo tiene unos contornos en apariencia ilimitados. Empleando diversas imágenes, ante nuestros sentidos se comporta, sea como un medio que se va atenuando progresivamente, que se desvanece sin superficie límite mediante algún infinito degradado, sea como un campo curvado y cerrado en cuyo seno todas las direcciones de nuestra experiencia se enrollan sobre sí mismas, en cuyo caso la materia se nos aparecería como sin bordes, solo por el hecho de que no podemos emerger de ella. Todo esto no es una razón para negarse un quantum de energía que los físicos se creen ya desde ahora capaces de medir. Pero este quantum no llega a adquirir plenamente su sentido más que cuando intentamos definirlo en relación con un movimiento natural concreto, es decir, en la duración. 3. La evolución de la materia. La física nació, en el siglo pasado, bajo el doble signo de la fijeza y de la geometría. En su juventud tuvo como ideal hallar una explicación matemática de un mundo concebido a la manera de un sistema de elementos estables en equilibrio cerrado. Luego, por el hecho de ser una ciencia de lo real, se vio insensiblemente arrastrada, por sus mismos progresos, a convertirse en una historia. En la actualidad, el conocimiento positivo de las cosas se identifica con el estudio de su desarrollo. Más adelante, en el capítulo dedicado al pensamiento, tendremos que describir e interpretar la revolución vital operada en la conciencia humana por el descubrimiento, verdaderamente moderno, de la duración. Solo debemos preguntarnos ahora qué ventajas representa, para nuestros puntos de vista sobre la materia, la introducción de esta nueva dimensión. Esencialmente, el cambio aportado en nuestra experiencia por la aparición de lo que pronto llamaremos el espacio-tiempo consiste precisamente en que todo lo que habíamos considerado y tratado hasta entonces como si fueran puntos en nuestras construcciones cosmológicas se convierte en la sección instantánea de fibras temporales indefinidas. Ante nuestros ojos desorbitados, cada elemento de las cosas se prolonga actualmente hacia atrás, y tiende a continuarse hacia adelante, hasta perderse de vista. De tal manera que la inmensidad espacial entera no es más que el fragmento en el tiempo de un tronco cuyas raíces se sumergen en el abismo de un pasado insondable y cuyas ramas ascienden hacia algún lugar dentro de un porvenir a primera vista ilimitado. Dentro de esta nueva perspectiva, el mundo se nos aparece como una masa en vías de transformación. El totum y el quantum universales tienden a expresarse y a definirse en cosmogénesis. ¿Cuáles son en la actualidad, a los ojos de los físicos, la figura que ha tomado, cualitativamente, y las reglas que ha seguido, cuantitativamente, esta evolución de la materia? A. La figura. Observada en su parte central, que es la más clara, la evolución de la materia se concreta, conforme a las teorías actuales, en la edificación gradual por creciente complicación, de los diversos elementos reconocidos por la física química. En la parte inferior, para empezar, una simplicidad todavía sin resolver, indefinible en forma de figura, de naturaleza luminosa. Después, bruscamente, un hormigueo de corpúsculos elementales positivos y negativos, protones, neutrones, electrones, fotones, cuya lista va aumentando sin cesar. Después, la serie armónica de los cuerpos simples, situados, desde el hidrógeno al uranio, sobre las notas de la gama atómica. E inmediatamente la inmensa variedad de los cuerpos compuestos, en la que las masas moleculares van ascendiendo hasta un cierto valor crítico, por encima del cual, según veremos, se pasa a la vida. Ni uno solo de los términos de esta larga serie puede dejar de ser considerado, de acuerdo con excelentes pruebas experimentales, como un compuesto de núcleos y de electrones. Este descubrimiento fundamental de que todos los cuerpos derivan por ordenación de un solo tipo inicial corpuscular viene a ser como el rayo que ilumina ante nuestros ojos la historia del universo. A su manera, la materia obedece desde el origen, a la gran ley biológica, sobre la cual deberemos insistir constantemente, de complejificación. He dicho a su manera, dado que en el estadio del átomo muchos puntos se nos escapan todavía respecto a la historia del mundo. En primer lugar, para ascender en la serie de los cuerpos simples, deben los elementos franquear sucesivamente todos los grados de la escala, del más simple al más complicado,
por una especie de onto o de filogénesis? ¿O es que los números atómicos representan solamente una serie rítmica de estados de equilibrio, una especie de departamentos en los cuales caen bruscamente agrupados los núcleos y los electrones? E inmediatamente, tanto en un caso como en el otro, es necesario representarse las diversas combinaciones de los núcleos como inmediata e igualmente posible. O por el contrario, es necesario imaginar que en el conjunto, estadísticamente, los átomos pesados aparecen solo después de osos ligeros, siguiendo un orden determinado. Parece que la ciencia no puede todavía contestar a estas preguntas, como tampoco a otras semejantes, de una manera definitiva. En el momento actual estamos aún menos informados sobre la evolución ascendente, hago hincapié en que no hablo de desintegración, de los átomos que sobre la de las moléculas previvientes y vivientes. Esto no quita, sin embargo, y ello resulta ser, en cuanto a la cuestión que nos ocupa, el único punto de verdadera importancia, que, a partir de sus formulaciones más lejanas, la materia se nos descubra al estado de génesis, una génesis que permite ver dos de los aspectos que mejor la caracterizan en sus períodos ulteriores. En primer lugar, el de empezar por una fase crítica, la de la granulación, que da lugar bruscamente, de una vez para siempre, al nacimiento de los constitutivos del átomo y quizá al átomo mismo. Luego, por lo menos a partir de las moléculas, el de continuarse por adición siguiendo un proceso de creciente complejidad. No todo se realiza de manera continua en el universo en cualquier momento. No todo se realiza en él tampoco por todas partes. Acabamos de resumir en algunas líneas la idea que la ciencia acepta hoy respecto de las transformaciones de la materia, pero considerándolas simplemente dentro de su sucesión temporal y sin situarlas todavía en parte alguna dentro de la extensión cósmica. Históricamente, la trama del universo va concentrándose en formas de material cada vez más organizadas. Pero, ¿en dónde se realizan estas metamorfosis, por lo menos a partir del estadio de las moléculas? ¿Es acaso indiferentemente en un lugar cualquiera del espacio? De ninguna manera, ya lo sabemos, sino únicamente en el centro y en la superficie de las estrellas. El haber considerado los elementos infinitamente pequeños nos obliga a elevar bruscamente nuestra mirada hacia lo infinitamente grande de las masas sidereas. Las masas sidereas. Nuestra ciencia se halla aturdida, y al mismo tiempo seducida, por estas unidades colosales que se comportan hasta cierto punto como átomos, pero cuya constitución nos desconcierta por su enorme y su, solo en apariencia, irregular complejidad. Es posible que llegue el día en que aparezca una ordenación o una periodicidad en la distribución de los astros, tanto en su composición como en su posición. ¿Es que la historia de los átomos no está prolongada de manera inevitable por una especie de estratigrafía y de química de los cielos? No debemos, sin embargo, embarcarnos hacia estas perspectivas todavía brumosas. Por fascinantes que sean, no conducen hacia el hombre, sino que en realidad lo envuelven. Como contrapartida, debemos notar y registrar, toda vez que tiene sus consecuencias hasta en la génesis del espíritu, la indiscutible relación que asocia genéticamente el átomo a la estrella. Durante mucho tiempo todavía la física podrá dudar respecto de la estructura que será necesario asignar a las inmensidades astrales. Mientras tanto, sin embargo, algo es seguro y suficiente para guiar nuestros pasos por los caminos de la antrosis. Y es el hecho de que la fabricación de los compuestos materiales elevados no puede realizarse más que en virtud de una concentración previa de la trama del universo en nebulosas y en soles. Sea cual fuere la figura global de los mundos, la función química de cada uno de ellos tiene ya para nosotros un sentido definible. Los astros son los laboratorios en donde se prosigue, en la dirección de las grandes moléculas, la evolución de la materia. Esto, por lo demás, siguiendo unas reglas cuantitativas determinadas, de las cuales ha llegado el momento de ocuparnos. B. Las leyes numéricas. Lo que el pensamiento de los antiguos había entrevisto e imaginado como una armonía natural de los números, ha sido captado y realizado por la ciencia moderna por medio de la precisión de fórmulas fundamentadas sobre la medida. De hecho, es gracias a unas medidas cada día más minuciosas, más que por el camino de las observaciones directas, como debemos conocer la micro y la macroestructura del universo, y además, son estas medidas, cada vez más audaces, las que nos han revelado las condiciones calculables a las cuales se halla sujeta, con la misma potencia que ella misma pone en juego, cualquier transformación de la materia. No tengo por qué entrar aquí en una discusión crítica de las leyes de la energética.
Resumámoslas simplemente en lo que tienen de accesible y de indispensable a todo historiador del mundo. Consideradas bajo este aspecto biológico, todas ellas pueden ser reducidas, de manera masiva, a los dos principios siguientes. Primer principio. En el curso de las transformaciones de naturaleza físico-química no comprobamos ninguna aparición mensurable de nueva energía. Toda síntesis resulta costosa. Es esta una condición fundamental de las cosas que persiste, como sabemos, incluso hasta en las zonas espirituales del ser. En cualquier terreno el progreso exige, para realizarse, un aumento de esfuerzo y, por tanto, de potencia. Ahora bien, ¿de dónde procede este aumento? De una manera abstracta podríamos imaginar, como subviniendo a las crecientes necesidades de la evolución, un acrecentamiento interno de los recursos del mundo, un aumento absoluto de la riqueza mecánica a través de las edades. De hecho, las cosas parecen suceder de manera distinta. En ningún caso la energía de síntesis parece cifrarse en la aportación de un capital nuevo, sino en un gasto. Lo que se gana por un lado se pierde por otro. Nada se construye sino al precio de una destrucción equivalente. De una manera experimental y a primera vista, el universo, considerado en su funcionamiento mecánico, no se nos presenta como un quantum abierto, capaz de abrazar dentro de su ángulo una realidad cada vez mayor, sino como un quantum cerrado en el seno del cual nada puede progresar más que por un intercambio de lo que se ha dado ya inicialmente. Henos aquí ante una apariencia primera. Segundo principio. Pero hay algo más todavía. La termodinámica nos indica también que en el curso de cualquier transformación físico-química una fracción de energía utilizable es irremediablemente entropizada, es decir, perdida en forma de calor. Sabemos que es posible conservar simbólicamente esta fracción degradada en las ecuaciones, con lo que se pone de manifiesto que nada se pierde, lo mismo que nada se crea, en las operaciones de la materia. Pero esto es un puro artificio matemático. De hecho, desde el punto de vista evolutivo real, algo se quema definitivamente en el curso de esta síntesis como pago de la misma. Cuanto más funciona el quantum energético del mundo, tanto más se gasta. Considerado en el campo de nuestra experiencia, el universo material concreto no parece poder continuar su marcha indefinidamente. En lugar de moverse indefinidamente, siguiendo un ciclo cerrado, describe irreversiblemente una rama de desarrollo limitado. Y por ello se separa de las magnitudes abstractas para clasificarse entre las realidades que nacen, crecen y mueren. Así es como el universo se trasvasa del tiempo hacia la duración, escapando definitivamente a la geometría, para convertirse dramáticamente, tanto por su totalidad como por sus elementos, en objeto de historia. Traduzcamos en forma de imagen la significación natural de estos dos principios de la conservación y de la degradación de la energía. Hemos dicho ya más arriba que cualitativamente la evolución de la materia se nos manifiesta, y que nunc, como un proceso en el curso del cual se ultracondensan y se intercombinan, los constitutivos del átomo. Cuantitativamente esta transformación se nos presenta ahora como una operación definida, pero costosa, a través de la cual se va agotando lentamente un impulso original. De una manera trabajosa, grado a grado, los edificios atómicos y moleculares se complican y ascienden. La fuerza ascensional, sin embargo, se pierde en el camino en sí, en el interior de los términos de la síntesis tanto más rápidamente cuanto más elevados sean estos términos, actúa el mismo desgaste, que va minando el cosmos en su totalidad. Poco a poco las combinaciones improbables que representan se rehacen en elementos más simples, que van recayendo y se disgregan en lo amorfo de las distribuciones probables. Un proyectil que ascendiese siguiendo la flecha del tiempo y que no se desplegase más que para extinguirse, un torbellino ascendente en el seno de una corriente que descendiese, he aquí, pues, lo que sería la figura del mundo. Así es como habla la ciencia, y yo creo en la ciencia. Y sin embargo, me pregunto, ¿es que la ciencia se ha tomado alguna vez la molestia de contemplar el mundo de otra manera que no sea para el exterior de las cosas? Capítulo 2. El interior de las cosas. En el plano científico prosigue la controversia entre materialistas y espiritualistas, entre deterministas y finalistas. Después de un siglo de disputas, cada partido se queda acantonado en sus posiciones, presentando al adversario razones sólidas que lo justifiquen.
Dentro de lo que yo pueda comprender, esta lucha, en la cual me he hallado mezclado de una manera personal, me da la impresión de que su persistencia se debe menos al aprieto en que se encuentra la experiencia humana para conciliar dentro de la naturaleza ciertas apariencias contradictorias de mecanismo y de libertad, de muerte y de inmortalidad, que a la dificultad experimentada por los dos grupos de mentalidades para situarse en un terreno común. Por una parte, los materialistas se obstinan en hablar de los objetos como si consistieran solo en acciones exteriores, en relaciones transientes. Por otra parte, los espiritualistas están empeñados en no salirse de una especie de introspección solitaria, en la que los seres no son considerados de otra manera que encerrados en sí mismos, en sus operaciones inmanentes. Aquí y allá se lucha sobre dos planos diferentes, sin encontrarse unos a otros, y cada uno no ve más que la mitad del problema. Mi convicción es la de que los dos puntos de vista exigen complementarse y que pronto llegarán a reunirse en una especie de fenomenología o de física generalizada, en la que la cara interna de las cosas será considerada tanto como la cara externa del mundo. De otra manera es imposible, me parece, englobar por medio de una explicación coherente, tal como la ciencia debe tender a realizarlo, la totalidad del fenómeno cósmico. Acabamos de describir en sus interrelaciones y en sus dimensiones mensurables el exterior de la materia. Necesitamos ahora, para avanzar más en dirección al hombre, extender la base de nuestras construcciones futuras. Algunas cosas tienen su interior, su respecto de sí mismas, podríamos decir, y este presenta sus relaciones definidas, sean cualitativas entitativas, con los desarrollos que la ciencia reconoce a la energía cósmica. He aquí tres afirmaciones que forman las tres partes de este nuevo capítulo. El tratarlas, como debo hacerlo aquí, me obligará a desbordarme por encima de la previda y a anticiparme un poco sobre la vida y el pensamiento. Pero, ¿no es lo propio y la dificultad de toda síntesis el que su término se halle ya implicado en sus propios inicios? 1. Existencia. Si existe una perspectiva claramente lograda por los últimos progresos de la física, es precisamente la de que hay, para nuestra experiencia, en la unidad de la naturaleza, esferas, o estadios, de órdenes diferentes, caracterizadas cada una de ellas por el predominio de ciertos factores que se hacen imperceptibles o insignificantes en la esfera o estadios vecinos. A la escala media de nuestros organismos y de nuestras construcciones, la velocidad parece no alterar la naturaleza de la materia. Ahora bien, sabemos hoy que en los valores extremos alcanzados por los movimientos atómicos esta velocidad modifica profundamente la masa de los cuerpos. Entre los elementos químicos normales, la regla será la estabilidad y la longevidad. Y he aquí que esta ilusión ha sido destruida gracias al descubrimiento de las sustancias radioactivas. A la medida de nuestras humanas existencias, las montañas y los astros parecen un modelo de majestuosa inmovilidad. Ahora nos damos cuenta de que, observada a lo largo de grandes espacios de tiempo, la corteza terrestre va modificándose sin cesar bajo nuestros pies, al mismo tiempo que los cielos nos arrastran hacia un tremendo ciclón de estrellas. En todos estos casos y en otros semejantes no existe la aparición absoluta de una nueva magnitud. Toda masa es modificada por su velocidad. Todo cuerpo irradia. Todo movimiento, suficientemente puesto al ralentí, se vela de inmovilidad. Sin embargo, a una escala o por causa de una intensidad diferente, se nos aparece un cierto fenómeno que invade el horizonte, que apaga todos los demás matices y da a todo el espectáculo su tonalidad particular. Esto es lo que se nos presenta al considerar el interior de las cosas. Dentro del terreno de la físico-química, por una razón que vamos a indicar enseguida, los objetos no se manifiestan más que a través de sus determinismos externos. A los ojos del físico no existe legítimamente, por lo menos hasta ahora, más que un exterior de las cosas. Esa misma actitud intelectual se le permite también al bacteriólogo, cuyos cultivos son tratados, al margen de algunas dificultades importantes, como si fueran reactivos de laboratorio. Pero esta misma actitud es ya mucho más difícil en el mundo de las plantas. En el caso del biólogo que se interesa por la conducta de los insectos o los celentéreos, tiende a hacerse ya insostenible. En el caso de los vertebrados, es ya realmente inútil. Finalmente fracasa de manera total con el hombre, respecto al cual, no puede esquivarse en modo alguno la existencia de un interior, toda vez que éste constituye el objeto de una intuición directa y la trama misma de todo conocimiento.
La aparente restricción del fenómeno de conciencia a las formas superiores de vida que ha servido, durante mucho tiempo, de pretexto a la ciencia para eliminarle de sus construcciones del universo. Con el objeto de desembarazarse del pensamiento, se clasificaba a este bajo una cualquiera de estas calificaciones, rara excepción, función aberrante, epifenómeno. Pero, ¿qué le habría sucedido a la física moderna si se hubiera clasificado, sin más, al radio entre los cuerpos anormales? Evidentemente, la actividad del radio no podía ser despreciada, toda vez que, por ser mensurable, introducía su fuerza, su viabilidad, hacia el tejido exterior de la materia, mientras que la conciencia, para ser integrada en un sistema del mundo, obliga a considerar la existencia de una fase o dimensión nueva en la trama del universo. Muchas veces retrocedemos ante cualquier esfuerzo. Pero, ¿quién no verá, tanto en un caso como en otro, que se plantea a los investigadores un problema idéntico y que debe ser resuelto por el mismo método, descubrir lo universal a través de lo excepcional? Últimamente lo hemos experimentado demasiado a menudo para que nos sea posible todavía dudar. Una anomalía natural no es nunca más que la exageración hasta hacerse sensible, de una propiedad que está extendida por todas partes al estado de inaccesible. Observado de una manera correcta, aunque no fuera más que en un solo punto, un fenómeno tiene necesariamente, en virtud de la unidad fundamental del mundo, un valor y unas raíces ubicuistas. ¿Hacia dónde nos conduce esta regla si la aplicamos al caso del conocimiento humano? La conciencia no aparece con evidencia total más que en el hombre nos sentíamos tentados a exclamar, y, por tanto, se trata de un caso aislado, que no interesa a la ciencia. La conciencia aparece con evidencia en el hombre, debemos afirmar corrigiéndonos, y, por tanto, entrevista en este único relámpago, tiene una extensión cósmica y, como tal, se aureola de prolongaciones espaciales y temporales indefinidas. Esta conclusión resulta grávida en consecuencias. Y, sin embargo, me siento incapaz de ver cómo, en buena analogía con todo el resto de la ciencia, podríamos sustraernos a ella. En el fondo de nosotros mismos, sin discusión se nos presenta, a través de una especie de desgarro interior en el corazón mismo de los seres. Ello es suficiente para que, en uno u otro grado, este interior se nos imponga como existente en todas partes y desde siempre en la naturaleza. Dado que en un punto determinado de ella misma la trama del universo posee una cara interna, resulta indiscutible que es bifaz por estructura, es decir, en toda región del espacio y del tiempo, de la misma manera que es, por ejemplo, granular, coextensiva a su exterior, existe un interior de las cosas. De lo cual resulta lógicamente la siguiente representación del mundo, desconcertante para nuestra imaginación, pero de hecho la única asimilable por nuestra razón. Considerada en su nivel más bajo, allí precisamente donde nos colocábamos al empezar estas páginas, la materia original es algo más que este hormigueo particular tan maravillosamente analizado por la física moderna. Bajo esta hoja mecánica inicial, nos es necesario concebir, aunque sea llevado hasta su mínima expresión, pero absolutamente indispensable para explicar el estado del cosmos durante los tiempos subsiguientes, una hoja biológica. No hay mayor posibilidad de fijar experimentalmente un principio absoluto a estas tres expresiones de una misma cosa, interior, conciencia y, por consiguiente, espontaneidad, de la que hay en hacer lo mismo en cualquiera de las demás líneas del universo. En una perspectiva coherente del mundo, la vida presupone inevitablemente, y en lontananza ante ella, la previda. Pero entonces, objetarán a la vez espiritualistas y materialistas, si todo es, en el fondo, viviente o, por lo menos, previniente en la naturaleza, ¿cómo es posible que llegue a identificarse y a triunfar una ciencia mecanicista de la materia? ¿Es que los cuerpos, determinados en el exterior y libres en el interior, serían por sus dos caras irreductibles e inconmensurables? En este caso, ¿dónde está vuestra solución? La respuesta a esta dificultad se halla ya contenida implícitamente en las observaciones presentadas más arriba, respecto a la diversidad de las esferas de experiencias que se superponen en el interior del mundo. Ella misma se nos presentará de una manera más clara en el momento en que nos hayamos dado cuenta de que leyes cualitativas se vale para variar y crecer, en sus manifestaciones, lo que acabamos de llamar el interior de las cosas. 2. Leyes cualitativas del crecimiento.
armonizar los objetos en el tiempo y en el espacio sin pretender fijar las condiciones que pueden regir su ser profundo. Establecer en la naturaleza una cadena de sucesión experimental, y no una relación de causalidad ontológica. Dicho de otra forma, ver, y no explicar, tal es, no hay que olvidarlo, el único fin del presente estudio. Desde este punto de vista fenomenológico, que es el punto de vista de la ciencia, no será posible ultrapasar la posición en que acaba de detenerse nuestro análisis de la trama del universo. Acabamos de reconocer en ella la existencia de una faz interna consciente, que por todas partes refleja necesariamente la cara extrema, material, la única que es considerada habitualmente por la ciencia. Nos es posible ahora ir más lejos y definir conforme a qué reglas esta segunda cara, generalmente oculta, viene a transparentarse y, después, a emerger en ciertas regiones de nuestra existencia. Sí, aquí aparece, e incluso muy simplemente, siempre que se expresen de un extremo a otro tres observaciones, que cada uno de nosotros ha podido hacer, pero que no alcanzan su verdadero valor hasta que uno se dedica a encadenarlas. A. Primera observación. Considerado al estado prevital, el interior de las cosas, cuya realidad acabamos de admitir, hasta en las formas nacientes de la materia, no debe ser imaginado como formando una hoja continua, sin como afectado por la misma granulación que la propia materia. Pronto tendremos ocasión de volver sobre este punto capital. Mirados desde lo más lejos que podamos, los primeros seres vivos se manifiestan a nuestra experiencia, sea en magnitud, sea en número, como especies de mega o de ultramoléculas, una multitud enloquecedora de núcleos microscópicos. Ello quiere decir que, por razones de homogeneidad y de continuidad, lo previviente se adivina por debajo del horizonte como un objeto que participa de las estructuras y de las propiedades corpusculares del mundo. Observada tanto desde dentro como desde fuera, la trama del universo tiende, pues, a resolverse también, hacia atrás, en una polvareda de partículas. 1. Perfectamente semejante entre sí, por lo menos si se las observa a una gran distancia. 2. Coextensivas cada una de ellas a la totalidad del dominio cósmico. 3. Misteriosamente enlazadas entre sí, finalmente, por una energía del conjunto. Estas dos caras, externa e interna, del mundo se corresponden punto por punto cuando se las considera sumergidas en estas profundidades. De tal manera, que se puede pasar de una a otra con la única condición de reemplazar interacción mecánica por conciencia en la definición adoptada anteriormente para los centros parciales del universo. El atomismo es una propiedad común al interior y al exterior de las cosas. B. Segunda observación. Los elementos de conciencia, prácticamente homogéneos entre sí en el origen, exactamente igual que los elementos de materia que ellos subtienden, van complicando y diferenciando poco a poco su naturaleza en el curso de la duración. Desde este punto de vista y considerada desde el ángulo puramente experimental, la conciencia se manifiesta como una propiedad cósmica de magnitud variable sometida a una transformación global en sentido ascendente. Este fenómeno enorme, que iremos siguiendo a lo largo de los acrecentamientos la vida y hasta el pensamiento, ha acabado por parecernos trivial. Seguido en la dirección inversa, nos conduce, tal como lo hemos señalado antes, a la noción menos familiar de estados inferiores cada vez más vagos y como distendidos. Refractada hacia atrás en la evolución, la conciencia se extiende cualitativamente sobre un espectro de matices variables, cuyos términos inferiores se pierden en la noche de los tiempos, es decir, del pasado. C. Tercera observación. Para terminar, tomemos de dos regiones diferentes de este espectro dos partículas de conciencia que han alcanzado grados diferentes de evolución. A cada una de ellas le corresponde, según acabamos de ver, por construcción, una cierta agrupación material definida, de la cual constituyen el interior. Comparemos entre sí estas dos agrupaciones y preguntémonos cómo se disponen entre ellas y en relación con la parcela de conciencia que cada una de ellas recubre respectivamente. La respuesta es inmediata. Sea cual sea el caso considerado, podemos estar seguros de que a la conciencia más desarrollada corresponderá siempre a un armazón más rico y mejor ajustado. El más simple protoplasma es ya una substancia con una complejidad inaudita. Esta complicación aumenta, en proporción geométrica, desde el protozoo a los metazoos, cada vez más elevados.
y así sucede siempre y por todas partes en lo que concierne a todo lo demás. El fenómeno se nos presenta de nuevo tan obvio, que dejó ya de asombrarnos hace mucho tiempo. Y no obstante, su importancia es decisiva. En efecto, gracias a él tenemos un parámetro tangible que permite entrelazar, no ya solo en posición, punto por punto, sino también tal como se verificará más adelante, en el movimiento, las dos hojas externa e interna del mundo. La concentración de una conciencia, podríamos decir, varía en razón de la simplicidad del compuesto material, al que dobla. O también, una conciencia resulta tanto más acabada cuanto que dobla un edificio material más rico y mejor organizado. Perfección espiritual, o centreidad consciente, y síntesis material, o complejidad, no son sino las dos caras o mitades entrelazadas de un mismo fenómeno. Desde este punto de vista, se podría decir que cada ser está construido, en el plano fenomenológico, como una elipse sobre dos focos conjugados, un foco de organización y otro de centración psíquica, ambos variando solidariamente en el mismo sentido. Y con ello hemos ya llegado ipso facto a la solución del problema planteado. Buscábamos una ley cualitativa de desarrollo, capaz de explicar, de esfera en esfera, en primer lugar la invisibilidad, después la aparición y luego la dominancia gradual del interior en relación con el exterior de las cosas. Esta ley aparece por sí misma desde el momento en que el universo se concibe como pasando de un estado A, caracterizado por un número muy grande de elementos muy simples, es decir, con un interior muy pobre, a un estado B, definido por un número menor de agrupaciones muy complejas, es decir, con un interior más rico. En el estado A, los centros de conciencia, por ser a la vez muy numerosos y extremadamente laxos, no se manifiestan más que por medio de efectos de conjunto, sometidos a leyes estadísticas. Obedecen, pues, en forma colectiva, a leyes matemáticas. Estamos en el terreno propio de la físico-química. En el estado B, por el contrario, estos elementos, menos numerosos y al propio tiempo mejor individualizados, escapan poco a poco a la esclavitud de los grandes números. Dejan transparentar su espontaneidad fundamental y no mensurable. Podemos empezar a verlos y a seguirlos uno a uno. Y a partir de aquí alcanzamos el mundo de la biología. Todo el desarrollo posterior de este ensayo no será otra cosa, en suma, que esta historia de lucha entablada en el universo entre lo múltiple unificado y la multitud inorganizada, es decir, aplicación, a todo lo largo del mismo, de la gran ley de complejidad y de conciencia, ley que implica por sí misma una estructura, una curvatura, psíquicamente convergentes del mundo. Pero no nos precipitemos. Y puesto que aquí nos estamos ocupando todavía de la previda, retengamos solamente que no existe, desde un punto de vista cualitativo, contradicción alguna en admitir que un universo con apariencias mecanizadas esté construido de libertades, con tal que estas libertades estén contenidas en él en un estado suficientemente grande de división y de imperfección. Pasando ahora, para terminar, al punto de vista más delicado de la cantidad, veamos si es posible definir, sin oposición con las leyes admitidas por la física, la energía contenida en un universo así concebido. 3. La energía espiritual. Ninguna noción nos es tan familiar como la de energía espiritual. Y, sin embargo, ninguna nos resulta científicamente tan oscura como ella. Por un lado, la realidad objetiva de un esfuerzo y de un trabajo psíquico está tan fundamentada, que sobre ella se asienta toda la ética. Y por otro, la naturaleza de esta potencia interior es tan impalpable, que, fuera de ella, se ha podido edificar toda la mecánica. En ningún otro lugar se nos presentan más crudamente las dificultades en las que aún nos hallamos para agrupar, dentro de una misma perspectiva racional, espíritu y materia. Así como tampoco en ningún otro lugar se manifiesta más tangiblemente la necesidad urgente de tender un puente entre las dos orillas, física y moral, de nuestra existencia, si queremos que se animen mutuamente las dos facetas, espiritual y material, de nuestra actividad. La ciencia ha decidido ignorar provisionalmente la cuestión de entrelazar de una manera coherente las dos energías del cuerpo y del alma. Sería muy cómodo obrar como ella. Por desgracia, o por ventura, encerrados, como lo estamos aquí, en la lógica de un sistema en el que el interior de las cosas tiene tanto o más valor que su exterior, tropezamos de lleno con la dificultad. Es imposible evitar el choque, es necesario avanzar.
Las consideraciones que siguen no tienen, naturalmente, la pretensión de aportar una solución verdaderamente satisfactoria al problema de la energía espiritual. El fin que se proponen es simplemente el de mostrar, como un ejemplo, lo que debería ser, tal como lo concibo, la línea de investigación adoptada y el género de explicación perseguido por una ciencia integral de la naturaleza. A. El problema de las dos energías. Dado que en el fondo mismo de nuestra conciencia humana la cara interna del mundo aparece y se refleja sobre sí misma, parecería que no tendríamos más que mirarnos a nosotros mismos para comprender en qué relaciones dinámicas se encuentran, en un punto cualquiera del universo, el exterior y el interior de las cosas. De hecho, esta lectura es de las más difíciles. En nuestra acción concreta sentimos perfectamente cómo se combinan las dos fuerzas existentes. El motor funciona, es verdad, pero no llegamos a descifrar su actuación, que parece contradictoria. Lo que constituye para nuestra razón la aguzada punta, tan irritante, del problema de la energía espiritual es el sentido agudo que tenemos de la dependencia y de la independencia simultáneas de nuestra actividad en relación con las fuerzas de la materia. Dependencia, en primer lugar. Esta es de una evidencia al mismo tiempo deprimente y magnífica. Para pensar hay que comer. En esta fórmula brutal se expresa toda una economía, que, según el punto desde donde se mire, constituye la tiranía o, muy por el contrario, la fuerza espiritual de la materia. La especulación más elevada, el amor más incandescente, se doblan y se pagan, lo sabemos demasiado bien, con un gasto de energía física. Ora será el pan el que sea necesario, ora el vino, ora la infusión de un elemento químico o de una hormona, ora la excitación de un color, ora la magia de un sonido que, atravesando nuestros oídos como una vibración, emergerá en nuestro cerebro bajo la forma de una inspiración. Energía material y energía espiritual, sin duda alguna, se sostienen y se prolongan una a otra por medio de algo. En el fondo, de alguna manera, no debe haber actuando en el mundo más que una energía única. Y la primera idea que nos viene a la mente es la de representarnos el alma como un foco de transmutación, hacia el cual, a través de todas las avenidas de la naturaleza, la fuerza convergería para interiorizarse y sublimizarse en belleza y en verdad. Ahora bien, esta idea, tan seductora, de una transformación directa de una a otra de las dos energías, debe abandonarse ya, apenas entrevista. Y ello porque, tan claramente como su ligazón, se manifiesta su mutua independencia en cuanto se intenta acoplarlas. Para pensar hay que comer, insisto. Pero, como contrapartida, ¿cuántos pensamientos distintos nacidos del mismo trozo de pan? Como las letras de un alfabeto, del cual pueden salir tanto la mayor incoherencia como el más bello poema nunca oído, las mismas calorías parecen tan indiferentes como necesarias a los valores espirituales que alimentan. Las dos energías, física y psíquica, distribuidas respectivamente sobre las dos caras, externa e interna, del mundo, tienen en su conjunto el mismo aspecto. Ambas están constantemente asociadas y de algún modo pasan la una a la otra. Sin embargo, parece imposible hacer superponer sus curvas de una manera simple. Por un lado, solo una y con acento agudo fracción ínfima de energía física es utilizada por los desarrollos más elevados de la energía espiritual. Y por otro lado, esta fracción mínima, una vez absorbida, se traduce en el cuadro interior por las oscilaciones más inesperadas. Una tal desproporción cuantitativa basta para desechar la idea, demasiado simple, de cambio de forma, o de transformación directa, y, por consiguiente, la esperanza de hallar nunca un equivalente mecánico de la voluntad o del pensamiento. Las dependencias energéticas entre el interior y el exterior de las cosas son indiscutibles. Sin embargo, no pueden traducirse, sin duda alguna, más que por un simbolismo complejo, en el cual figuran términos de órdenes diferentes. B. Una línea de solución. Para escapar a un dualismo de fondo imposible y anticientífico y para salvaguardar, no obstante, la natural complicación de la trama del universo, yo propondría, pues, la siguiente representación que va a servir de fondo a todo el resto de nuestros desarrollos. Admitimos que, esencialmente, cualquier energía es de naturaleza psíquica. Sin embargo, añadiremos que, en cada elemento particular, esta energía fundamental se divide en dos componentes distintos, una energía tangencial, que hace al elemento solidario de todos los elementos del mismo orden, es decir, de la misma complejidad y de la misma centralidad,
que él en el universo, y una energía radial que le atrae, en la dirección de un estado cada vez más complejo y más centrado, hacia adelante. A partir de este estado inicial y suponiendo que dispone de una cierta energía tangencial libre, está claro que la partícula así constituida se halla en situación de aumentar con algún valor su complejidad interna, asociándose con partículas vecinas, y como consecuencia, dado que su centreidad se halla con ello automáticamente acrecentada, se hace ascender de igual manera su energía radial, la cual, a su vez, podrá reaccionar, bajo la forma de una nueva ordenación, dentro del campo tangencial. Y así sucesivamente. Dentro de esta perspectiva, en que la energía tangencial representa la energía a secas, habitualmente considerada por la ciencia, la única dificultad es explicar el juego de las ordenaciones tangenciales en concordancia con las leyes de la termodinámica. Ahora bien, a este propósito pueden hacerse las siguientes observaciones. A. En primer lugar, como la variación de la energía radial en función de la energía tangencial se da, en virtud de nuestra hipótesis, con el intermedio de una ordenación, se sigue que un valor tan grande como se quiera de la primera puede estar ligado a un valor tan pequeño como se quiera de la segunda, dado que una ordenación extremadamente perfeccionada puede no exigir más que un trabajo extremadamente débil. Todo lo cual da perfectamente cuenta de los hechos comprobados. B. En el sistema aquí propuesto, en segundo lugar, uno se haya conducido paradójicamente a admitir que la energía cósmica es constantemente creciente, no solo bajo su forma radial, sino también, cosa más grave, bajo su forma tangencial, ya que la tensión entre elementos aumenta con su misma centreidad, y esto parece contradecir al principio de conservación de la energía en el mundo. Sin embargo, observémoslo. Este acrecentamiento de lo tangencial, de segunda especie, el único incómodo para la física, no se hace sensible más que a partir de valores radiales muy elevados, caso del hombre, por ejemplo, y de las tensiones sociales. Por debajo y para un número aproximadamente constante de partículas iniciales en el universo, la suma de las energías tangenciales cósmicas queda práctica y estadísticamente invariable en el curso de las transformaciones. Y esto es todo cuanto necesita la ciencia. C. Y finalmente, dado que, en nuestro esquema, el edificio entero del universo en vías de centración está constantemente sostenido, en todas sus fases, por sus ordenaciones primarias, es evidente que su culminación está condicionada, hasta los estados más elevados, por un cierto quantum primordial de energía tangencial libre, que gradualmente va agotándose, tal como lo exige la entropía. Considerado en su conjunto, este cuadro satisface las exigencias de la realidad. Sin embargo, quedan aún tres cuestiones sin resolver. A. En virtud de qué energía especial, en primer lugar, se propaga el universo siguiendo su eje principal, en la dirección, menos probable, de las más elevadas formas de complejidad y centreidad. B. Existe, seguidamente, un límite y un término definidos por lo que se refiere al valor elemental y a la suma total de las energías radiales desarrolladas en el curso de la transformación. C. Esta fórmula última y resultante de las energías radiales, finalmente, si existe, está sujeta y destinada a desagregarse reversiblemente un día, de acuerdo con las exigencias de la entropía, hasta una recaída indefinida en los centros pervivientes, y aún por debajo de los mismos, por agotamiento y nivelación gradual de la energía libre tangencial contenida en las capas sucesivas del universo y de las cuales ha emergido. Estas tres cuestiones no podrán recibir una respuesta satisfactoria sino hasta mucho más adelante, cuando el estudio del hombre nos haya conducido hasta la consideración de un polo superior del mundo, el punto omega. Capítulo 3. La Tierra juvenil. Hará de ello nada menos que algunos miles de millones de años que, no, según parece, merced a un proceso regular de evolución estelar, sino como consecuencia de algún azar increíble, un rozamiento entre estrellas, una ruptura interna, como un pedazo de materia formado de átomos particularmente estables se separó de la superficie del Sol. Y sin romper los lazos que le unían al resto de las cosas, justamente a la distancia del astro padre necesaria para sentir su irradiación con una intensidad mediata, este pedazo se aglomeró, se enrolló sobre sí mismo y adquirió una figura. Aprisionando dentro de su esfera y de su movimiento el porvenir del hombre, un nuevo astro, un planeta, esta vez, acababa de nacer.
Hasta aquí hemos dejado errar nuestros ojos sobre las capas ilimitadas en donde se despliega la trama del universo. Limitemos y concentremos ahora nuestra atención sobre el objeto mínimo oscuro, aunque fascinante, que acaba de aparecer. Él constituye el único lugar del mundo en donde nos es aún dado el seguir en sus fases últimas, y hasta nosotros mismos, la evolución de la materia. Aún fresca y cargada de potencialidades nacientes, observemos cómo se balancea, en las profundidades del pasado, la Tierra juvenil. 1. El exterior. Lo que en este globo recién nacido, podría parecer, despierta el interés del físico, por un golpe de azar dentro de la masa cósmica, es la presencia inobservable en otro lugar cualquiera, de cuerpos químicamente compuestos. A las temperaturas extremas que reinan en las estrellas, la materia no puede subsistir sino en los estados más disociados. Solo los cuerpos simples existen en estos astros intrascendentes. En la Tierra, esta simplicidad de los elementos se mantiene todavía en la periferia, en los gases más o menos ionizados de la atmósfera y de la estratosfera y, probablemente también, muy al fondo, en los metales de la barisfera. Sin embargo, entre estos dos extremos, una larga serie de sustancias complejas, huéspedes y productos exclusivos de los astros extintos, se escalona en zonas sucesivas, manifestando ya en su origen las fuerzas de síntesis incluidas en el universo. Zona de la sílice, en primer lugar, preparando la armadura sólida del planeta. Zona del agua y del ácido carbónico, después, envolviendo a los silicatos por medio de una cobertura inestable, penetrante y móvil. Barisfera, litosfera, hidrosfera, atmósfera, estratosfera. Esta composición fundamental ha podido variar y complicarse mucho en el detalle. Sin embargo, considerada en sus grandes trazos, debió ya establecerse así desde los orígenes. Y a partir de la misma van a desarrollarse, en dos direcciones diferentes, los progresos de la geoquímica. A. El mundo que cristaliza. En una primera dirección, la más común con mucho, la energía terrestre ha tendido, desde el principio, a exhalarse y a liberarse. Sílice, agua, gas carbónico, estos óxidos esenciales se formaron quemando y neutralizando, sea ellos solos, sea en asociación con otros cuerpos simples, las afinidades de sus elementos. Siguiendo este esquema prolongado, nació progresivamente la rica variedad del mundo mineral. El mundo mineral. Mundo mucho más flexible y más móvil de la que pudo sospechar la ciencia antigua, vagamente simétrico a la metamorfosis de los seres vivos, conocemos hoy, aún en las rocas más sólidas, una transformación perpetua de las especies minerales. Sin embargo, mundo relativamente pobre en sus combinaciones, no conocemos en total, según los últimos conocimientos, más que algunos centenares de silicatos en la naturaleza, por estar estrechamente limitado en la arquitectura interna de sus elementos. Lo que caracteriza biológicamente, podríamos decir, a las especies minerales es haber elegido, semejante en esto a tantos organismos inevitablemente fijados, un camino que las cerró prematuramente en sí mismas. Por su estructura nativa, sus moléculas son incapaces de crecer. Para crecer y extenderse, deben de alguna manera salir de sí mismas y recurrir a un subterfugio puramente externo de asociación, enlazarse y encadenarse, átomo a átomo, sin fundirse ni unirse de verdad. Ora se ordenan en hileras, como en el jade, ora se distribuyen en capas, como en la mica, ora se disponen en tres bolillos sólidos, como en el granate. De esta forma nacen agrupaciones regulares, de composición a menudo muy alta, sin corresponder, no obstante, a ninguna unidad propiamente centrada. Simple yuxtaposición, sobre una red geométrica, de átomos o de agrupaciones atómicas relativamente poco complicadas. Un mosaico indefinido en pequeños elementos, tal es la estructura del cristal, legible hoy gracias a los rayos X, sobre una fotografía. Y esta es la organización, simple y estable, que debió adoptar desde el origen, en su conjunto, la materia condensada que nos rodea. Considerada en la masa principal, la Tierra, viéndola de tan lejos hacia atrás como nos sea posible, se ve la de geometría, cristaliza. Sin embargo, no de manera total. B. El mundo que se polimeriza. En el curso y en virtud incluso de la marcha inicial de los elementos terrestres hacia el estado cristalino, se desprendía de manera constante una energía y se hacía libre, exactamente como sucede a nuestro alrededor en la humanidad, actualmente, bajo el efecto de la máquina.
Esta energía acrecentábase con la que proporciona de manera constante la descomposición atómica de las sustancias radioactivas. Así era como iba engrosándose incesantemente con la vertida por los rayos solares. ¿A dónde podía ir a parar esta potencia hecha disponible en la superficie de la Tierra juvenil? ¿Se perdía simplemente alrededor del globo en oscuros efluvios? Otra hipótesis, mucho más probable, nos sugiere el espectáculo actual. Demasiado débil ya para sustraerse en forma de incandescencia, la energía libre de la Tierra naciente era, por el contrario, capaz de replegarse sobre sí misma en una labor de síntesis. Es que entonces, como hoy, pasaba, con absorción de calor, hacia la construcción de ciertos compuestos carbonosos, hidrogenados o hidratados, nitrogenados, parecidos a los que nos maravillan por su poder de acrecentar indefinidamente la complicación y la inestabilidad de sus elementos. Reino de la polimerización, en el cual las partículas se engarzan, se agrupan y se intercambian, como en los cristales, en el extremo de redes teóricamente infinitas, pero ahora molécula a molécula, de manera que forman cada vez, por medio de una asociación cerrada o, por lo menos, limitada, una molécula cada vez mayor y más compleja. Estamos construidos de y en este mundo de los complejos orgánicos. Y no hemos adquirido la costumbre de considerarlo solo en relación directa con la vida ya constituida, dado que ésta se halla íntimamente asociada con él ante nuestra vista. Y, además, por el hecho de que su increíble riqueza de formas, que deja muy por detrás de sí la variedad de los compuestos minerales, no interesa más que a una mínima porción de la sustancia terrestre, estamos instintivamente llevados a no atribuirle más que una situación y una significación subordinadas en la geoquímica, como en el amoníaco y en los óxidos de los cuales se rodea el relámpago. Me parece esencial, si queremos más tarde fijar el puesto del hombre en la naturaleza, restituir al fenómeno su antigüedad y su fisonomía verdaderas. Quimismo mineral y quimismo orgánico. Sea cual sea la desproporción cuantitativa de las masas respectivamente afectadas por ellas, estas dos funciones no son ni pueden ser otra cosa que las dos caras inseparables de una misma operación telúrica total. Tanto como la primera, por consecuencia, la segunda debe ser considerada como ya esbozada desde la primavera de la Tierra. Así es como se hace sentir aquí el motivo sobre el cual se ha construido todo este libro. En el mundo nada podría estallar un día como final a través de los diversos umbrales, por críticos que sean, traspasados sucesivamente por la evolución, que no ha sido primero oscuramente primordial. Si, desde el primer momento en que fue posible, lo orgánico no hubiera empezado a existir sobre la Tierra, nunca hubiera empezado más tarde. Alrededor de nuestro planeta naciente, además de los primeros esbozos de una barisfera metálica, de una litosfera silicatada, de una hidrosfera y de una atmósfera, hay, pues, motivos para considerar la formación de una cobertura especial, antítesis podríamos decir, de las cuatro primeras, zona templada de la polimerización, en la cual el agua, el amoníaco, el ácido carbónico, flotaban ya, bañados de rayos solares. Desdeñar esta vaporosa vestimenta sería despojar al astro juvenil de su ornato más esencial. Porque es en ella donde gradualmente, si nos fiamos a las perspectivas que he desarrollado más arriba, va a concentrarse pronto el interior de la Tierra. 2. El interior. Cuando me refiero al interior de la Tierra, no quiero indicar aquí, según se comprende, las profundidades materiales en donde, a unos kilómetros bajo nuestros pies, se oculta uno de los más irritantes misterios de la ciencia, la naturaleza química y las condiciones físicas exactas de las regiones internas del globo. Con esta expresión designo, tal como hice en el capítulo precedente, a la cara psíquica de la porción de trama cósmica encerrada en los orígenes de los tiempos, dentro del radio estrecho de la Tierra juvenil. En el fragmento de sustancia sideral que acaba de aislarse, igual que por todas partes, en el resto del universo, un mundo interior va a doblar inevitablemente, punto por punto, el exterior de las cosas. Esto lo mostramos ya anteriormente. Sin embargo, aquí las condiciones se han hecho diferentes. La materia no se extiende ya bajo nuestros ojos en capas indefinibles y difusas. Ahora se ha enrollado sobre ella misma, dentro de un volumen cerrado. ¿De qué manera su hoja interna va a reaccionar ante este repliegue? Un primer punto a considerar es que, por el hecho mismo de la individualización de nuestro planeta, una cierta masa de conciencia elemental se halla aprisionada en los orígenes, dentro de la materia terrestre.
Algunos científicos se han creído forzados a atribuir a algunos gérmenes interestelares el poder de inseminar los astros enfriados. Esta hipótesis desfigura, sin llegar a dar ninguna explicación, la grandeza del fenómeno viviente, así como también la de su noble corolario, el fenómeno humano. De hecho, tal hipótesis es completamente inútil. ¿Por qué habríamos de buscar en el espacio con destino a nuestro planeta los principios incomprensibles de fecundación? La Tierra juvenil, ya por su propia composición química inicial es por ella misma, y en su totalidad, el germen increíblemente complejo que necesitamos. Osaría decir que de manera congénita llevaba la previda en sí y está en una cantidad definida. Toda la cuestión se reduce a considerar de qué manera, a partir de este quantum primitivo, esencialmente elástico, pudo emerger todo el resto. Con el fin de concebir las primeras fases de esta evolución, nos bastará comparar entre sí, término a término, de una parte, las leyes generales que hemos creído poder establecer en el desarrollo de la energía espiritual y, por otra parte, las condiciones físico-químicas atribuidas hace un momento a la Tierra Nueva. Hemos dicho ya que, por su misma naturaleza, la energía espiritual crece de manera positiva y absoluta, sin límite reconocido, en valor radial, de acuerdo con la complejidad química creciente de los elementos, de los cuales esta energía representa la duplicatura interna. Pero, además, según lo hemos precisamente reconocido en el párrafo precedente, la complejidad química de la Tierra aumenta, en conformidad con las leyes de la termodinámica, en aquella zona particular, superficial, donde sus elementos se polimerizan. Confrontemos ahora, una a otra, estas dos proposiciones. Ambas interfieren y se esclarecen mutuamente, sin ambigüedad posible. Ambas concuerdan en afirmarnos que, apenas incluida en la Tierra naciente, la previda sale del torpor a que parecía condenarle su difusión en el espacio. Sus actividades, hasta entonces adormecidas, se ponen en movimiento, pari passu, con el despertar de las fuerzas de síntesis incluidas en la materia. Sincrónicamente y en toda la periferia del globo recién formado, la tensión de las libertades internas empieza a ascender. Y ahora contemplemos de una manera más atenta esta superficie misteriosa de nuestro planeta. En ella debemos advertir una primera característica. Se trata de la extremada pequeñez y el número incalculable de partículas en que se resuelve. Por encima de varios kilómetros de espesor, en el agua, en el aire, en los limos que se depositan, ultramicroscópicos granos de proteínas recubren de forma densa la superficie de la Tierra. Nuestra imaginación se echa atrás ante la idea de contar todos los flóculos de esta nieve. Y ello no obstante, si hemos comprendido de verdad que la previda se hallaba ya emergida en el átomo, ¿no debíamos ya contar con estas miríadas de grandes moléculas? Con todo, debemos considerar algo más. Más notable aún, en cierto sentido, que esa multitud, y justamente tan importante como ella para tenerla en cuenta en los desarrollos futuros, es la unidad que engloba en sí, en virtud de su génesis misma, la polvareda primordial de las conciencias. Lo que hace acrecentar las libertades elementales, repito, es esencialmente el aumento del poder de síntesis de las moléculas que subtienden. Sin embargo, esta síntesis, lo repito también, no tendría lugar si el globo, en su conjunto, no llegara a replegar dentro del interior de una superficie cerrada los estratos de su propia sustancia. Así, pues, en cualquier punto que consideremos a la superficie de la Tierra, el acrecentamiento del interior no se produce más que en favor de un doble enrollamiento conjugado, enrollamiento de la molécula sobre sí misma y enrollamiento del planeta sobre sí mismo. El quantum inicial de conciencia contenido en nuestro mundo terrestre no está simplemente formado por un agregado de parcelas apresado de manera fortuita dentro de una misma red. Representa una masa solidaria de centros infinitesimales estructuralmente entrelazados por sus condiciones de origen y por su desarrollo. Aquí nuevamente, aunque descubriéndose ahora sobre un dominio mejor definido y llevado a un orden nuevo, reaparece la condición fundamental que caracterizaba ya a la materia original, unidad de pluralidad. La Tierra nació probablemente de un azar. Pero, de acuerdo con una de las leyes más generales de la evolución, ese azar apenas aparecido fue utilizado inmediatamente y refundido enseguida en algo que resulta ser dirigido de una manera natural. Por el mecanismo mismo de su nacimiento, la película en la que se concentra y se profundiza el interior de la Tierra emerge a nuestros ojos bajo la forma de tul todo orgánico en el que ya no sería posible ahora separar ningún elemento de los demás que le envuelven.
Aquí, un nuevo indivisible que aparece en el corazón del gran indivisible que es el universo. Con toda verdad se trata de una prebiosfera. Es de esta envoltura únicamente de la que nos vamos ahora a ocupar, solo y enteramente de ella. Siempre abocados hacia los abismos del pasado, observemos su cambiante color. A través de las edades, de una en una, el matiz va progresando. Algo va a estallar ahora sobre la tierra juvenil. La vida. He aquí la vida. Los granos de este polvo hacía falta nada menos que la paciente sagacidad de la ciencia moderna. Los átomos de Epicuro eran inertes e indivisibles. Y los mundos ínfimos de Pascal podían tener todavía sus fisuras. Hoy hemos superado con mucho, en certeza y en precisión, este estadio de la adivinación instintiva o genial, ilimitado en degradación. Semejante a esos minúsculos caparazones de diatomeas cuyo dibujo se resuelve casi indefinidamente, mediante aumentos cada vez mayores, en un dibujo nuevo. Cada unidad más pequeña de materia tiende a reducirse, mediante el análisis de nuestros físicos, en algo todavía más finamente granulado que ella misma. Y a cada nueva etapa así descendida hacia el empequeñecimiento dentro del número cada día mayor, la figuración total del mundo se renueva y se difumina. Ultrapasado un cierto grado de profundidad y de dilución, las propiedades más familiares de nuestros objetos, luz, color, calor, impenetrabilidad, pierden su sentido. De hecho, nuestra experiencia sensible se condensa y flota sobre un enjambre de indefinibles. Vertiginoso en número y en pequeñez, el sustrato del universo tangible se va disgregando sin límites hacia abajo. B. Fundamental unidad. Ahora bien, cuanto más fisuramos y pulverizamos artificialmente la materia, tanto más deja ver ante nosotros su fundamental unidad. Bajo su forma imperfecta, aunque también más simple que podamos imaginar, esta unidad se traduce por una sorprendente similitud entre los elementos hallados. Moléculas, átomos, electrones, estas entidades minúsculas, sea cual sea su orden de magnitud y su nombre, manifiestan, por lo menos a la distancia desde la que las contemplamos, una identidad perfecta de masa y de comportamiento. En sus dimensiones y en sus operaciones parecen sorprendentemente calibradas, y monótonas. Como si todas las irisaciones de superficie que dan encanto a nuestras vidas tendieran a apagarse en profundidad. Como si la trama de toda trama se resolviera en una simple y única forma de sustancia. Así, pues, unidad de homogeneidad. Encontraríamos natural atribuir a los corpúsculos cósmicos un radio de acción individual tan limitado como sus propias dimensiones. Ahora bien, resulta evidente, por el contrario, que cada uno de ellos no es definible más que en función de su influencia sobre todo cuanto existe a su alrededor. Sea cual sea el espacio en el que le supongamos situado, cada elemento cósmico llena enteramente con su radiación el volumen total de su espacio. Por estrechamente circunscrito que esté, pues, el corazón de un átomo, su dominio es coextensivo, por lo menos virtualmente, al de cualquier otro átomo. Propiedad realmente extraña que volveremos a encontrar más adelante, hasta en la molécula humana. Y hemos añadido también unidad colectiva. Los innumerables focos que se reparten en común un volumen dado de materia no son, sin embargo, independientes unos de otros. Algo los entrelaza entre sí, haciéndolos solidarios. Lejos de comportarse como un receptáculo inerte, el espacio que llena su muchedumbre actúa sobre ella a la manera Teilhard de Chardin. El fenómeno humano. Primero. La previda. Capítulo 1. La trama del universo. Desplazar un objeto hacia atrás en el pasado equivale a reducirlo a sus elementos más simples. Recorridas tan lejos como sea posible en la dirección de sus orígenes, las últimas fibras del compuesto humano van a confundirse ante nuestros ojos con la trama misma del universo. La trama del universo, este residuo último de los análisis cada día más profundos de la ciencia. Yo no he desarrollado mediante ella, para saberlo describir de una manera digna, este contacto directo y familiar que establece la gran diferencia que existe entre el hombre que ha leído y el que ha experimentado. Y sé también el peligro que presenta el uso, como materiales de una construcción que uno quisiera duradera,
de aquellas hipótesis que, dentro de la opinión misma de quienes las lanzan, no pueden durar más que una mañana. En su mayoría, las representaciones actualmente admitidas del átomo son, en manos del sabio, un simple medio gráfico y transitorio de realizar la agrupación y de comprobar la no contradicción de los efectos cada día más numerosos puestos de manifiesto por la materia, efectos muchos de ellos que no tienen aún, por otra parte, ninguna prolongación visible en el hombre. Naturalista más que físico, evitaré naturalmente el extenderme y apoyarme indebidamente sobre estas arquitecturas tan complicadas y tan frágiles. Como contrapeso, bajo la variedad de las teorías que cabalgan unas sobre otras, nace un cierto número de caracteres que reaparecen obligatoriamente en cualquiera de las explicaciones propuestas para el universo. De esta imposición definitiva, en la medida en que expresa las condiciones inherentes a toda transformación natural, incluso viva, es de la que debe partir necesariamente y de la que puede hablar decorosamente el naturalista comprometido en un estudio general del fenómeno humano. 1. La materia elemental. La trama de las cosas tangibles, observada desde este ángulo particular y tomada inicialmente en su estado elemental, entiendo por ello en un momento, en un punto y en un volumen cualquiera, se revela ante nosotros, con una insistencia creciente, como radicalmente particular, esencialmente aglutinada no obstante, y en fin, prodigiosamente activa. Pluralidad, unidad, energía. He aquí las tres caras de la materia. A. Pluralidad, en primer lugar. La atonicidad profunda del universo aflora bajo una forma visible en el terreno de la experiencia vulgar. Se refleja en las gotas de la lluvia y en la arena de los desiertos. Se prolonga en la multitud de los seres vivientes y de los astros. E incluso se lee en la ceniza de los muertos. El hombre no tuvo necesidad del microscopio ni del análisis electrónico para darse cuenta de que vivía rodeado y soportado por el polvo. Pero para contar y describirla de un medio activo de dirección y de transmisión, en cuyo seno se organiza su pluralidad. Simplemente adicionados o yuxtapuestos, los átomos no constituyen todavía la materia. Los engloba y los cimenta una misteriosa identidad, con la que choca nuestro espíritu, pero a la que finalmente se ve forzado a ceder. La esfera por encima de los centros, recubriéndolos. A lo largo de estas páginas, en cada nueva fase de la antropogénesis, nos volveremos a encontrar con la realidad inimaginable de las interrelaciones colectivas contra las cuales deberemos luchar incansablemente hasta que lleguemos a reconocer y a definir su verdadera naturaleza. Baste, en este momento inicial, englobarlas bajo el nombre empírico que la ciencia utiliza para su principio común inicial, la energía. C. La energía, es decir, la tercera de las caras de la materia. Con esta palabra, que traduce el sentido psicológico del esfuerzo, la física ha introducido la expresión precisa de una capacidad de acción, o más exactamente aún, de interacción. La energía es la medida de lo que pasa de un átomo a otro en el curso de sus transformaciones. Así, pues, poder de interrelación, aunque también, dado que el átomo parece enriquecerse o agotarse durante este intercambio, valor de constitución. Desde el punto de vista energético, renovado por los fenómenos de radiactividad, los corpúsculos materiales pueden ahora ser tratados como los depósitos pasajeros de una potencia en concentración. La energía, nunca aprendida de hecho en su estado puro, sino siempre en un estado más o menos granuloso,